Sí, ahí dice puro. Bueno, vamos a comenzar esta clase, que es la clase que comprende fundamentalmente los procesos de oxidorreducción y la importancia de esos procesos para la obtención de energía. Por eso es que la clase se llama cómo fabrican ATP las células. En verdad debería decir oxidorreducción biológica. Pero es que en verdad la intención de aprender oxidorreducción biológica está íntimamente ligado con la fabricación de ATP. Y creo que la fabricación de ATP, y lo hemos venido conversando en las últimas clases, creo que es importante. Parece ser importante, ¿o no? ¿Por qué es importante entonces producir ATP? ¿Y por qué se requiere energía? Supuestamente las reacciones catalizadas por enzimas son reacciones termodinámicamente posibles, por lo tanto espontáneas, y por lo tanto no requerimos ATP. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Depende del proceso. Todos los procesos requieren energía. Todos los procesos para que acontezcan requieren energía, así vos los veáis espontáneos. Eso no quiere decir que no se requiera energía. Para que un sustrato se convierta en producto, eso es un trabajo, se requiere obligatoriamente energía. Ahora, no tiene que ser necesariamente la energía proveniente de la hidrólisis del ATP. Es otra cosa. Cuando un sustrato A se convierte en un producto B, ahí hay cierta cantidad de trabajo. Y obviamente se requiere energía para que eso ocurra. Pero la energía no proviene del ATP. Es lo que se denomina energía libre de Gibbs, o la energía que puede realizar un trabajo. Esa energía en parte es calor, movimiento molecular, cambio molecular. Para eso no se requiere ATP. Es como hacer que la bolita o la metra o la pelota de fútbol que yo tengo en Bellavista mirando Pichincha, así bajando hasta la vereda, yo dejo caer el balón y el balón va a dar hasta allá abajo. Ahí no hay ATP, no se requiere nada, es la energía del gradiente gravitatorio. Ahora, obviamente, sí hay reacciones o cambios que requieren ATP. Por ejemplo, la entrada de sodio al interior celular a través del canal de sodio. El sodio está más concentrado fuera de la célula y está menos concentrado dentro de la célula. Es la Pichincha. Como hay más concentración de sodio afuera y menos adentro, el sodio difunde a través de la membrana en favor del gradiente de concentración. Ahí no se requiere ATP, ¿verdad? Sí, pero si va en contra del gradiente de concentración se necesita. Correcto. Cuando yo voy a hacer un trabajo en contra del gradiente de concentración, es decir, de donde hay menos a donde hay más, por ejemplo, si yo quiero sacar el sodio desde adentro, que hay poco, hacia afuera, que hay mucho, ahí sí yo voy a trabajar en contra del gradiente. Es como si yo agarrara la pelota allá abajo, en la calle 86, y tengo que subir Pichincha para volverla a poner arriba. Ahí se requiere trabajo, se requiere ATP para poder llevar a cabo el trabajo que significa llevar la pelotica desde abajo hasta arriba. Eso igual ocurre con el sodio. Si yo quiero sacar el sodio del interior celular, que está a 5.000 equivalentes por litro, afuera, que está a 135, 140.000 equivalentes, voy en contra del gradiente de concentración y por lo tanto requiero ya no un canal, requiero una bomba, que se llama bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio saca el sodio en contra del gradiente de concentración, y la bomba de sodio y potasio que utiliza para hacer eso, ATP. De hecho, la bomba de sodio y potasio, aparte que tiene características de transportador, también es una enzima, es una ATPasa, y por eso se le llama ATPasa de sodio y potasio. Saca el sodio en contra de su gradiente de concentración y mete potasio en contra del gradiente de concentración. Las bombas siempre movilizan iones en contra del gradiente de concentración, y para provocar ese movimiento de iones requiere ATP obligatoriamente. Entonces hay procesos como la contracción muscular que requiere ATP,
Procesos como la secreción de hormonas muchas veces requieren ATP. El movimiento de iones en contra de un gradiente de concentración requiere ATP. La producción de ácido clorhídrico y la expulsión de los hidrogeniones hacia la luz del estómago requiere ATP. Gracias. La síntesis de proteínas requiere ATP. Hay muchos procesos que son energéticamente exigentes y requieren algo más de energía que la que el medio puede proporcionar. Para todo lo demás no se requiere ATP, pero para eso sí se requiere ATP. En la glucólisis, pero en la glucólisis se requiere ATP para fosforilar. No es lo mismo requerir ATP como donante de fosfato que el ATP como donante de energía. ¿Y la lubricación solar? También se requiere ATP. La generación del uso cromático, todas esas cosas requieren ATP. Son procesos activos porque implica la polimerización de proteínas estructurales y de proteínas contráctiles. Y eso utiliza energía. ¿Qué decía la primera ley de termodinámica? Sí es. Entonces, por supuesto, muchos pensadores en toda la historia de la humanidad han, por supuesto, han investigado mucho sobre elementos biológicos y físicos que tienen mucho que ver con los procesos de oxidorreducción. Ahí tenemos a Alberto, a Galileo, a Leonardo, a Luis Pasteur, a Humberto. Sí, señor, Maracucho, aunque unos dicen que de la Cañada, pero la partida de nacimiento dice que es Maracucho. Leonora, de Micael y Gementen, y Osama, su mini-mí, y Alicia. Si ustedes vieron el video de Alicia, se habrán dado cuenta que gastó mucho ATP, pero mucho ATP. Ahora, el ATP ya les había nombrado con anterioridad, ¿no? Desde que empezamos las clases, que nuestra moneda energética, la gran molécula energética que nuestro organismo utiliza para todos los procesos que requieren inversión de energía, es el adenosintrifosfato. El adenosintrifosfato es un nucleótido. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Dependiendo del número de fosfatos, yo puedo tener nucleótidos con un solo fosfato. En este caso sería el AMP. Con 2 fosfatos, en este caso sería el ADP. Y con 3 fosfatos, el ATP. Es decir, que los nucleótidos vienen en 3 tallas: grande, medium y small. Large es el ATP, medium es el ADP y small, chiquitico, es el AMP, según el número de fosfatos. Por supuesto, entre más fosfatos, más energía, porque entre más fosfatos tienen más enlaces de alta energía. Los enlaces de alta energía en el ATP están representados por lo que se denominan enlaces fosfodiéster. Esos son enlaces covalentes, pero son enlaces que al romperse liberan una cantidad muy grande de energía. Cuando el ATP se hidroliza a ADP, se libera un fosfato, pero también se libera una cantidad grande de energía. ¿Cuánto? 7.12 kilocalorías por mol de ATP. Ahí es importante saber el concepto de mol. ¿Recuerdan lo que es un mol? No, ¿verdad? Búsquenlo. ¿Recuerdan cuál es el número de Avogadro? No, ¿verdad? Búsquenlo. Número de Avogadro, química, ¿no sabe cuál es el número de Avogadro? Por favor. Quitón. Entonces el ATP, en esos enlaces de tipo fosfodiéster, tiene una gran cantidad de energía. De hecho, esos enlaces se llaman enlaces de alta energía. Todo lo que tenga ese tipo de enlace se puede considerar como una molécula
altamente energético. Pero para producir energía, rápido. Se rompe el enlace, se libera energía. Y esa energía que se libera se pueda acoplar a una reacción que tome la energía y pueda acontecer. Como por ejemplo, lo que hace la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio coge el ATP, hidroliza el enlace, que genera como producto ADP, y la energía la toma para entonces transportar en contra del gradiente el sodio y el potasio. La actina, la miosina, hacen lo mismo. Cuando la actina se desliza sobre la miosina, ese trabajo mecánico tiene que estar acoplado a que el ATP se convierta en ADP. Y la presencia, obviamente, de calcio. ¿Alguna pregunta en relación a eso? Vos no. El azúcar es la ribosa o la desoxirribosa, dependiendo de cuál base nitrogenada y cuál nucleótido está ahí tomando. Ahora, ¿para qué sirve el ATP? Sirve para el funcionamiento de las ATPasas, como la ATPasa de sodio y potasio, la ATPasa de calcio y sodio. También sirve para la contracción muscular, para la producción de ácido clorhídrico, para la secreción de hormonas, para la translocación de transportadores a la membrana, para la generación de impulsos nerviosos. También sirve o se utiliza dentro de la glucólisis, en la síntesis de proteínas, en la duplicación celular, etc. Es decir, que el ATP tiene una gran cantidad de funciones desde el punto de vista energético, pero también tiene funciones desde el punto de vista de señalización. El ATP también tiene receptores, y el ATP también puede producir señales, y el ATP también se puede comportar como un segundo mensajero, y el ATP también se puede comportar como un neurotransmisor. También el ATP puede ser donador de fosfato para las reacciones o que se regulan por modificación covalente. Entonces el ATP es una molécula bastante importante desde el punto de vista de las funciones que puede ejercer. Obviamente el ATP es una molécula que está llena de energía potencial en sus enlaces químicos. Todas las moléculas, cualquier molécula que ustedes consideren es muy energética, porque en cada enlace hay energía. Esa energía se llama energía de enlace. Pero hasta ahora el ser humano no ha podido, desde un punto de vista industrial o desde un punto de vista tecnológico, poder tomar la energía de los enlaces covalentes para poderla utilizar. No es como Back to the Future, ¿no? Agarra el tipo 3 coches de guineo, una lata de Pepsi, la mete en el carro y sale el carro volando. Todavía eso no se ha logrado. Todavía no podemos obtener energía de esos enlaces. Todavía no hemos llegado a eso. Pero nuestro organismo sí lo hace. Lo hace de una manera sublime, espectacular, que yo espero que hoy entiendan, de cómo obtenemos energía a partir de los alimentos. Nosotros hacemos lo que hace el carro de McFly. Nosotros agarramos, comemos los desechos para el lago de Maracaibo y obtenemos energía a partir de esos alimentos. Nosotros somos máquinas más sublimes que el DeLorean de Marty McFly. Eso nada más todavía está en la mente de los cineastas. Todavía no se ha podido copiar la maquinaria mediante la cual nosotros obtenemos energía a partir de los enlaces covalentes que hay en los alimentos. Ahora lo vamos a ver y lo van a entender y van a disfrutar de eso, para que en el examen intenten sacar 20. ¿Y si intento nunca lo hace? No sé por qué. Entonces fíjense que el ATP está en la cúspide energética. ¿Y quién está abajo? El ADP. Ese es pichincha. Cuando se rompe un enlace covalente fosfodiéster se libera energía. ¿Y qué pasa con la energía propia del ATP? Disminuye. Vamos al siguiente nivel, que es el ADP. Y yo lo podría poner más abajo. Yo podría poner el ADP más abajo, AMP, y ya después sencillamente la adenosina, que sería nada más la base nitrogenada, la adenina, y el azúcar. Entonces pues yo sencillamente le puedo sacar energía al ATP. El ATP puede donar energía y esa energía yo la puedo utilizar para convertir, por ejemplo, un sustrato en un producto.
o transportar un ion de un lado de la membrana a otro lado de la membrana. Esa es la escalera. Yo la puedo poner más abajo. ¿La puedo llevar hasta dónde? Hasta AMP. Y entre menos fosfatos tenga el compuesto, menos energía potencial va a tener. Y más energía le habrá donado al medio. ¿Y qué pasa cuando el ATP se acaba? Si todo nuestro ATP se convirtiera en ADP, y después todo el ADP se convirtiera en AMP, y después todo el AMP se convirtiera en adenosina, ¿qué pasaría? Muerto. Muerto. Entonces, ¿qué requerimos? ¿Qué requerimos entonces? Que en la medida que vamos gastando el ATP, lo tenemos que volver a recuperar. Esa es la vida misma, como el fútbol. Gastamos el ATP y el que se va gastando lo tenemos que volver otra vez a recuperar. Pero la bajadita de Pichincha no consume energía, pero subirla sí consume energía. Quiere decir que para yo recuperar el AMP a ADP, ¿qué tengo que meter? Energía. Y si yo quiero recuperar el ADP a ATP, ¿qué tengo que meter? Energía. Entonces yo tengo de alguna forma que generar algunas transformaciones energéticas que me permitan meter la energía al sistema y recuperar el AMP a ADP y el ADP a ATP. ¿Y de dónde viene esa comida? Esa energía. Esa energía viene de ahí. Esa energía viene de las lumpias, viene del arrocito, viene del cochinito, del chancho. No se hace, ¿verdad? Viene de allá de la langostita con el arrocito. Ahí hay energía. Y creo que todos sabemos que hay energía ahí. Porque cuando uno está bajo de energía, que está de temblorcito, que está frío, que está viendo así punticos por todos lados, que uno dice, coño, tengo que comer, para obtener energía, todo el mundo lo sabe. Mi sobrinita sabe eso. Mi sobrino sabe eso. ATP. Mi sobrinita dice, tío, ATP. Cuando ve la 4D, tío, ATP. ¿Cómo le voy a decir que no? Entonces, bueno, paramos en la 4D y le doy su helado. Ahora, por supuesto, cuando estamos ahí y sabemos que hay energía, el problema es que no sabemos cómo es esa energía. ¿Estamos claros? Ahí hay carbohidratos, ahí hay lípidos, ahí hay proteínas, perfecto. Ahora, ¿quién es mejor para aportar energía? Los carbohidratos, los lípidos, la proteína. Eso es una respuesta que tiene muchas formas de abordar. Porque una cosa es el que tenga más energía y otra cosa es el que la aporte más rápido. ¿Quién da energía más rápido? ¿Quién da energía más lento? ¿Quién aporta más energía? ¿Quién aporta menos? Eso va a depender de una regla física, química, biológica, bioquímica, muy sencilla. Muy sencilla. Muy simple. La cantidad de átomos de hidrógeno que tenga un alimento. Entre más átomos de hidrógeno tenga, en general, es más energético. Entre menos átomos de hidrógeno tenga, en general, es menos energético. Ahora, esa biomolécula, carbohidrato, lípido, proteína, la que ustedes quieran, tiene que entrar a una vía metabólica para poderle quitar los átomos de hidrógeno. El secreto está en disecar, en cortar, en quitar el átomo de hidrógeno de esos alimentos. ¿Y qué es una reacción de óxido-reducción? En una reacción de óxido-reducción lo que hay es transferencia de equivalente reductor. Y un equivalente reductor puede ser un átomo de hidrógeno o un electrón. Entonces, las reacciones de óxido-reducción, o reducción biológica, u óxido-reducción biológica, no es más que el estudio de las reacciones de óxido-reducción, donde se transfiere
átomos de hidrógeno. ¿De quién? De un donador a un aceptor. ¿Quién es el donador? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los aminoácidos. Ellos son los donadores. Lo que no creo que sepan es quién es el aceptor. Ya lo vamos a ver. Pero ya sabemos que los alimentos tienen hidrógenos. Algo que ustedes se coman que no contiene hidrógenos, no los va a engordar, no los va a alimentar, no va a producir energía. Cualquier cosa que no tenga hidrógenos, olvídense. Yo les puedo regalar a ustedes perlitas de CO2 para que coman. Las pinto de rojo, las pongo bien bonitas. Coman perlitas de CO2. Las perlitas de CO2 no tienen hidrógeno. Como no tienen hidrógeno, no engordan. Entonces pueden comer perlitas de CO2 tranquilamente. Perlitas de cianuro, para hacer una chispa así crispy en el helado o en el yogur. Eso no les engorda, porque el cianuro no tiene hidrógeno, por lo tanto. Eso es otra cosa. ¿Qué? Cualquier cosa que no tenga hidrógeno no tiene hidrógeno. Los alimentos no tienen a menos que no sean alimentos. Ahora, no todo lo que tenga hidrógeno necesariamente se puede metabolizar, generar hidrógenos y producir energía. Por ejemplo, el agua. El agua es H2O. Tiene hidrógeno, ¿verdad? Pero yo tomando agua siempre si tengo hidrógeno, recuerden que me voy a poner eso sobre el agua. Fíjate que no tenemos una enzima que se llame agua deshidrogenasa, que le quite los hidrógenos al agua, forme un oxígeno, agarramos el hidrógeno y lo utilizamos para producir energía. Eso no existe en los seres humanos. Pero eso es lo que hace, por ejemplo, la Mercedes-Benz con sus autos muy sofisticados que utilizan hidrógeno como combustible. En una planta industrial toman agua, separan el hidrógeno del oxígeno, el oxígeno lo liberan como desecho, toman el hidrógeno, lo meten en bombonas y lo usan para impulsar los automóviles como combustible. Cuando eso ocurre, el oxígeno del aire en la celda de combustible se une al hidrógeno, se generan cantidades inmensas de energía y el subproducto es agua. Entonces díganme si no es un combustible limpio utilizar el agua para extraer el hidrógeno para combinarlo con el oxígeno y producir energía, y después liberar agua como producto final. ¿No les parece raro o sospechoso que eso todavía, habiendo la tecnología, no se use? ¿No les parece extraño? Que el combustible, que es agua, y de ahí sacan el hidrógeno, es súper abundante, y que el subproducto, que es agua, que no es contaminante, no se usa. Y teniendo la tecnología, habiendo carros con hidrógeno, eso todavía no se usa. Estamos claros entonces que los alimentos, las biomoléculas que forman parte de los alimentos, carbohidratos, lípidos y proteínas, al tener hidrógenos, esos hidrógenos se pueden utilizar para producir energía. Bueno, ahí les dejo eso. Los que tienen más energía serían quienes no han sido grasas. Ya vamos para allá. Esa pregunta la vas a responder vos mismo. Ya que sacaste 20, tenés que responder todas las preguntas. No podés quedar por fuera. Ajá, ¿qué tienen en común esos dos compuestos? Glucosa y fructosa. Ambos son carbohidratos, ¿verdad? No hemos llegado ahí, ¿no? Pero son carbohidratos. Y esos carbohidratos están presentes en la comida. O sea, la fructosa, bueno, hasta Nao lo venden en paquetes de a kilo. Pero cuando comen fruta, están comiendo fructosa. Cuando comen azúcar, cuando comen arroz, papa, yuca, pan blanco, plátano, galleta, están comiendo glucosa también. Sí. Uno de los elementos más importantes es que ustedes pueden ver que en esas dos moléculas que son muy energéticas, ¿qué hay? Átomos de hidrógeno dentro de los grupos hidroxilo. Estamos claros que son alcohol, es alcohol, OH.
pero el OH tiene hidrógeno. Entonces podríamos decir que tanto la glucosa como la fructosa son compuestos energéticos, porque tienen átomos de hidrógeno. Esos compuestos metidos en las vías adecuadas, en las vías metabólicas adecuadas, les puedo extraer ¿qué? Los átomos de hidrógeno. Si yo le saco a todo eso los átomos de hidrógeno, ¿qué átomos me quedan? Nada más carbono y oxígeno. Y si yo uno el carbono con dos oxígenos, ¿qué me CO2. Entonces un producto de las reacciones de óxido de reducción, aparte de los hidrógenos, es más CO2. Entonces el CO2 no sale así esotéricamente, aparece de pronto, pero aparece de ahí. Aparece de ahí. Cuando les hacen esa ecuación, supuestamente, ¿no? La glucosa C6H12O6 más oxígeno es igual a CO2, agua y ATP. ¿Ves? De ahí sale el CO2. Y de ahí sale el hidrógeno también. No es más fácil, porque si fuera más fácil no habría necesidad de un profesor para esto. Estos son carbohidratos, ¿verdad? ¿Qué otras moléculas son energéticas? Los lípidos y las proteínas. Ahí tienen un lípido. ¿Qué me pueden decir de ese lípido? Eso es un ácido graso. Un ácido graso. ¿Tiene hidrógeno? Ah, bueno. ¿Cuántos hidrógenos tiene la glucosa? C6H12O6. Tiene 12, ¿no? C6H12O6. ¿Y cuántos tiene ese ácido graso? 17. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18. 18. 18 hidrógenos. Tiene más que la glucosa. Ahora es más energético. Entre más átomos de hidrógeno tiene un compuesto, más energético es. Pero da la energía misma, se tarda más. Pero como es más grande la molécula, se tarda más tiempo en oxidar. Son más ciclos de oxidación que tiene que pasar el átomo, el compuesto. Y entonces, obviamente, tiene más energía, pero la rinde más lentamente. La glucosa tiene menos, pero la rinde más rápidamente. Esto es demasiado fácil. Yo no sé para qué doy la clase. ¿Qué vamos a hacer con los átomos de hidrógeno? Ya sabemos dónde están los átomos de hidrógeno, ¿cierto? ¿Dónde están? En los carbohidratos, en los lípidos, en la papa, en la comida, ahí. ¿Qué vamos a hacer con esos hidrógenos? Los podemos aprovechar para producir ATP. Creo que sí ya lo dijimos. ¿Sí o no? En líneas generales, no siempre es así. Entre más hidrógenos tiene un sustrato energético, más ATP podrá producir, más energía podrá generar. Sin embargo, entre menos hidrógenos tenga un sustrato, será menos energético, pero se va a oxidar más rápido. ¿Y qué vamos a hacer con esos hidrógenos que ya identificamos dentro de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas? Se los quitamos al sustrato. Después los transferimos y ya veremos qué vamos a hacer con ellos. ¿Y cómo le quitamos los hidrógenos a los sustratos? Por medio de reacciones que se llaman reacciones de óxido de reducción, que tienen enzimas que pertenecen a la familia de las óxido reductasa y que tienen coenzimas de óxido reducción o tienen iones metálicos que se pueden oxidar y reducir para transportar electrones. Está bien. Una vía metabólica que tiene reacciones de óxido reducción se le denomina vía oxidativa. Y una vía metabólica que no tiene enzimas de óxido reducción se le llama vía no oxidativa. Entonces, desde el punto de vista de oxidación o no, tenemos dos tipos de vías: las oxidativas
y las no oxidativas. ¿Cuáles nos interesan ahorita? Las oxidativas. Correcto. Bien. Yo como fui adelantado. Una vía oxidativa es aquella que tiene enzimas de oxidorreducción. Existen muchas vías oxidativas, pero ahí tienen 3 ejemplos. La glucólisis, ¿la han escuchado? Sí. Una vía universal. Quizás la otra de pronto no la han escuchado. La descarboxilación oxidativa del piruvato, Sí, pero no. en el cual yo convierto el piruvato en acetil-CoA. Hay 3 enzimas. Sí, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuáles son las 3 enzimas? No me entiendo las tres, pero sé lo que pasa, es que no me ha preguntado. Y era mucha información, eran muchos temas. Coño, son 3 enzimas. Ay, pero mantiene. Para que saquéis 20. Pero ¿Te ya parece saqué. poco? Ah, ya no tenéis más exámenes. No, me falta metabolismo. Hay mucha gente que se duerme en los laureles, saca 20 en el primero y después se derrapa en el segundo. No me va a dar más eso. Aprendete las enzimas entonces. Sí. La vieja bruja del Pero la oeste próxima. siempre las pregunta. No me la pregunto, no me pregunto ninguna semana, o sea, que es demasiado Sí. simple. Espérate, metabolismo. Simplecísimo. Pero o sea, hasta tu sobrinita, no sé qué, de te gracias. Ah, no, no sé, claro. ¿Quién te da clase? Estamos claros. La vieja bruja del oeste. No digamos nombres. No digamos nombres. La pregunta era, ¿qué se genera del ciclo de Krebs? O sea, eso es muy simple. Eso es una pregunta muy profunda. Pero sí. Si lo analizáis bien. ¿Cuánto genera el noche? ¿Cuánto genera el CO2? Otra vía oxidativa importante, seguro que la han escuchado, es el ciclo de Krebs. Es la vía oxidativa por excelencia. ¿Qué hace en generar una vía oxidativa? Convierte biomoléculas grandes, complejas, en biomoléculas más pequeñas. ¿Extrayéndole qué? Átomos de hidrógeno. O equivalentes reductores, como también se les puede llamar. Recuerden que el ciclo de Krebs no se escribe con C, no es Krebs, como muchos estudiantes me ponen en el examen, porque yo cojo y lo raspo de una vez. No es Krebs, es Con K. Krebs, K-R-E-B-S, no con C. Así que se les agradece tener cuidado cuando escriban. Una gran salud dental esos muchachos. ¿Por qué pongo una mitocondria ahí, no? Por muchas cosas, ¿no? Pero la mitocondria, digamos que es el organelo por excelencia que utiliza los organismos superiores para producir ATP. Recuerden que no podemos producir energía, no podemos gastar energía. Eso va en contra de la primera ley de termodinámica. Vamos a hacer una serie de transformaciones que nos llevan a elevar la cantidad de ATP y por lo tanto a incrementar un tipo de energía, que es energía potencial, que es una energía que está presente en los enlaces de alta energía del ATP. Tenemos que empezar a hablar con propiedad desde un punto de vista bioquímico. Tenemos por allá la glucosa. La glucosa tiene 6 átomos de carbono. ¿Y cuántos hidrógenos? 12. Bien. En la glucólisis, eso lo vamos a ver bien la próxima semana en metabolismo de carbohidratos, pero no podemos estudiar oxidorreducción sin ver aunque sea un pedacito de la glucólisis, porque la glucólisis es una vía de qué tipo? Oxidativa. Y entonces en la glucólisis, ¿qué le extraemos a la glucosa? Hidrógeno. Y ahí está. La glucólisis comienza con glucosa y termina en piruvato. Son varias reacciones. No nos interesa ahorita verlo. Pero en ese intermedio de conversión de glucosa a piruvato hay una reacción de oxidorreducción. La glucólisis nada más tiene una sola reacción de oxidorreducción, a menos que la glucólisis ocurra en condiciones anaeróbicas. Si ocurre en condiciones anaeróbicas, son 2 reacciones de oxidorreducción. Pero en este momento estamos respirando,
que estamos en aerobiosis y por lo tanto la glucólisis termina en piruvato. Y en esas reacciones nada más hay una sola reacción de oxidorreducción, que lo lleva a cabo una sola enzima, que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esa es la única enzima de oxidorreducción de la glucólisis, que utiliza como coenzima al NAD oxidado. El NAD oxidado, que no tiene hidrógeno, recibe los hidrógenos de la glucosa, pero recibe 12 hidrógenos. Nada más recibe 2. Nada más recibe 2. Después habrán otras consideraciones, como la reacción es doble, en verdad recibe 4, no recibe 2, ¿no? Pero ahí, viendo ahí, pues recibe 2 hidrógenos, aunque ahí están los 4, porque 2 por 2 es 4. En fin, no importa, ¿no? Pero recibe los hidrógenos. Es decir, que el piruvato tiene que tener menos hidrógeno que la glucosa, porque ya la glucosa donó. ¿Y los agarró quién? El NAD. Y cuando el NAD cogió los hidrógenos, ¿en qué se convirtió? En NADH. Se redujo. Un compuesto, cuando toma los hidrógenos, pasa de oxidado a reducido. Entonces ahí tenemos el NAD que está oxidado, recibe los hidrógenos y se reduce. ¿Quién se oxida? El que donó. La glucosa, que estaba reducida, tenía muchos hidrógenos, donó los hidrógenos y se oxidó. Y por eso es que la glucólisis es una vía de oxidorreducción. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pueden preguntar, no hay problema. Bien. El piruvato, la glucólisis, es una vía del citosol. Es decir, que el piruvato que se genera en la glucólisis se genera en el citosol. Sí, pero después tiene que entrar a la mitocondria. Lo que está en azul es la mitocondria. Entonces el piruvato entra a la mitocondria. Entra a la mitocondria. Y experimenta otra oxidación. Ahí está. De piruvato a acetil-CoA. Eso lo hace el complejo multienzimático que la bachiller citaba. El complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa. El complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa tiene 3 enzimas y 5 coenzimas. Las 3 enzimas son la piruvato descarboxilasa, la dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. Pues son las 3 enzimas. Y las 5 coenzimas son, ahí verán lo importante, pirofosfato de tiamina. ¿Quiénes hicieron tiamina? Ajá. La segunda, el ácido lipoico. ¿Quién hizo ácido lipoico? La tercera, acetil-CoA. La cuarta, FAD. Y la quinta, NAD. 3 enzimas con 5 coenzimas. ¿Puede repetir una bola? No, claro. Es más, está grabado. Cuando lo veáis ya lo buscas. Eso ni me lo dieron. Todo eso lo busqué yo por mi lado. ¿Por qué no te lo di yo? Bueno. Esa es la diferencia. No, pero lo estoy diciendo. Esa es la pequeña diferencia. Me supe mucho porque... Es la pequeña diferencia. Que estáis aquí para aprender, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Para qué levantando la mano? Yo no he dicho que sí van a preguntar algo. Gracias. ¿Y después qué le pasa al acetil-CoA? El acetil-CoA se sigue oxidando. ¿En dónde? En el ciclo de Krebs, con K, no con C. Sí, y con B larga. Correcto. Y en el ciclo de Krebs, que es oxidativo, también hay enzimas de oxidorreducción. En el ciclo de Krebs hay 4 enzimas de oxidorreducción que utilizan algunas NAD y otras utilizan FAD. Entonces las coenzimas oxidadas reciben hidrógenos de quién?
del acetil-CoA. Y esas coenzimas oxidadas se convierten en coenzimas reducidas. Listo. Entonces, cuando yo como glucosa, ¿qué va pasando con todas mis coenzimas? Van pasando de oxidadas a reducidas. Van capturando esos átomos de hidrógeno. Le vamos quitando los hidrógenos a esos sustratos. ¿Que vienen de dónde? De la glucosa. Ahora, la oxidación de la glucosa es completa en la glucólisis. ¿La glucólisis le quita todos los hidrógenos a la glucosa? No. La oxidación del piruvato a acetil-CoA es completa. ¿Se le quita todos los hidrógenos al piruvato? La oxidación del acetil-CoA en el ciclo de Krebs es completa. ¿Se le quitan todos los hidrógenos al acetil-CoA? Sí. Sí, porque el producto, uno de los productos finales del ciclo de Krebs es CO2. CO2. Y ahí no hay hidrógeno. Ya eso es lo último que quedó de la molécula de glucosa. Más sin embargo, ven que las reacciones de óxido de reducción no ocurren de un solo golpe, o sea, no se le quitan todos los hidrógenos de una vez a los sustratos, se les quita por pasos, se les quita por pedazos. Por eso es que la glucólisis se acopla con la descarboxilación oxidativa del piruvato, y la descarboxilación oxidativa del piruvato se acopla con el ciclo de Krebs, porque le van quitando poco a poco los equivalentes reductores a los sustratos. Yo hablo de esto como si fuera un procesador de comida, un Jack LaLanne Power User, donde ustedes meten y después va saliendo por abajo el chorrito. Ahí va a salir el chorrito. ¿Cuál es el chorrito? Los hidrógenos. Los hidrógenos van saliendo de cada vía metabólica. Claro, no salen libres. Los hidrógenos no salen libres. Los hidrógenos salen unidos ¿a qué? A las coenzimas de óxido de reducción que estaban oxidadas y ahora se reducen. Pero básicamente el piruvato, para transformarse en acetil-CoA, cuando interactúa con ese complejo, él primero se descarboxila, luego libera el equivalente reductores y luego se le une la coenzima proveniente de Es por paso, pues acuérdate que es un complejo multienzimático, son 3 enzimas y luego ya que actúan secuencialmente. Y eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Ahorita es, digamos que un paneo general de qué es lo que está pasando. Porque muchas veces no se entiende el proceso porque no se ve la globalidad, sino que hacéis, por ejemplo, glucólisis separada, piruvato separado, y después ciclo de Krebs separado. Y en ver las cosas fragmentadas, no ven el proceso global. Y a mí me interesa el proceso global. La respiración celular no existe, las células no respiran. Ya te voy a decir por qué eso no existe y es una barbaridad desde el punto de vista bioquímico. Eso nada más lo dice la gente que no sabe. Bueno, así lo aprendiste vos. no, eso no me lo tienen en bioquímica, eso me lo tienen en biología celular. Ah, lo mismo. Lo mismo. La misma miasma. Bien, aquí está lo que a nadie le gusta. No sé. Eso ocurre en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, en el mero centro de la mitocondria. Eso se llama ciclo de Krebs, con K y B larga. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Así diciendo. Es una vía. ¿De qué está hecha una vía? De reacciones. ¿Y por qué es oxidativo? Porque oxidan No. ¿Por qué es una vía oxidativa? Porque consiste en procesos de oxidación. No. Ya se los dije. ¿Cómo? No. Porque tiene enzimas de óxido de reducción. Por eso es una vía oxidativa. De bola. En una vía oxidativa tiene que haber óxido de reducción. De bola. Por eso que se llama oxidativo. Pero en verdad, desde un punto de vista canónico, la respuesta es porque tiene enzimas de óxido de reducción. ¿Y ahí cuántas enzimas de óxido de reducción hay? Tengo que romper la dependencia que tengo de ir a señalar allá. A ver, aquí tenemos, aquí hay una, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Isocitrato deshidrogenasa. ¿Qué coenzima utiliza?
NAD ¿cómo? Reducir. O sea, oxidar. NAD oxidar. ¿Y qué genera? Reducir. Ok. Esa es la primera. Ya está, digamos que, identificada. La segunda, parece que es esta, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? No, El aquí complejo va. de la deshidrogenasa. Complejo multienzimático de la alfa-ceto deshidrogenasa. Esa es la segunda. La tercera está aquí. Succinato de deshidrogenasa. Se llama succinato, pero ¿qué coenzima usa? FAD, no usa NAD. Y la cuarta, malato deshidrogenasa, que utiliza NAD, ¿verdad? Y genera NAD reducido, machete. ¿Por qué el ciclo de Krebs se llama ciclo de Krebs? ¿Por qué se llama ciclo? ¿Por qué no se llama Krebs? O vía de Krebs. Como es un ciclo, aunque ustedes no lo crean, se llama ciclo de Krebs. ¿Y cuáles son las características básicas de un ciclo? Que tiene, no es que da vuelta y vuelta, sino que termina donde empieza. Termina donde empieza, por eso que es un ciclo. Si fuera abierto no fuera un ciclo. Nadie conoce ciclos abiertos. Los ciclos son cerrados. Sí, es verdad. Ahora, canónicamente, o mejor dicho, no canónicamente, yo podría arrancar el ciclo de Krebs por donde yo quiera. Es lo mismo, porque voy a terminar en el mismo sitio. Ahora, canónicamente, siempre se comienza en la reacción que está arriba, la reacción de la citrato sintasa. Por convención, la gente que sabe de esto comienza ahí. Quizás porque ese es el sitio donde la acetil-CoA, que viene de dónde? Del piruvato, ¿verdad? Que viene de dónde? De la glucosa, ¿verdad? Porque ahí entra la acetil-CoA. Hay una reacción de condensación entre la acetil-CoA y el oxalacetato. Se unen. El oxalacetato es el último eslabón del ciclo de Krebs, que se une con la acetil-CoA y mediante la enzima citrato sintasa se une y se forma el citrato o ácido cítrico. Se libera la coenzima A, que estaba en la acetil-CoA, y entra una molécula de agua. Se forma así el primer eslabón del ciclo de Krebs. Y por eso es que el ciclo de Krebs también se le denomina ciclo del ácido cítrico. Porque el primer compuesto que se forma en el ciclo de Krebs es el ácido cítrico. Y por eso es que también se le denomina ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Porque el ácido cítrico tiene 3 grupos carboxílicos. Y el ácido isocítrico o el isocitrato también tiene 3 grupos carboxílicos. Y el oxalosuccinato también tiene 3 grupos carboxílicos. Por eso que se le llama también ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Sin embargo, obviamente, aquí en la jerga estudiantil o en la jerga profesoral lo conocemos como ciclo de Krebs, con K y B larga. Y ese al final. Y ese al final. Y ese al final. No ST. No ST. Ahora, de forma importante, a mí más que se aprendan eso al caletre y se tiren un caletrazo, que en verdad lo que pueden hacer es abrir el libro y revisarlo, ¿no? O ver la diapositiva y revisarlo. Me gusta que identifiquen los elementos más importantes del ciclo y por qué ocurre, para después saber para qué ocurre eso. ¿Qué elementos importantes podrían ver ustedes en el ciclo? Aparte de que hay enzimas de oxidorreducción que tienen NAD o FAD como coenzima. Se vuelve a introducir una molécula de CoA. El ATP que viene en forma de DP como compuesto orgánico. Hay una enzima
eso, que es la succinato de hidrogenato. Hay un pedacito ahí que es interesante. Hay varios pedazos interesantes, obviamente, ¿no? Pero hay uno que, hay varios que llaman poderosamente la atención. En la reacción del citrato, la primerita, citrato, y yo lo convierto en isocitrato. ¿Qué estoy haciendo yo con la molécula del citrato? Ahí se ve clarito. El OH, ¿verdad? El grupo OH en el citrato está en el medio, ¿verdad? Está en el segundo carbono. Y después en el isocitrato está en el tercer carbono. Es decir, que lo que estoy cambiando es el OH del centro a abajo. Más nada. Eso es una reacción de... Estoy isomerizando. Porque lo que estoy poniendo es un grupo químico de un carbono a otro. Pero lo hago de una manera muy especial. Y es produciendo una reorganización de la molécula. Y deshidratándola primero para formar un doble enlace y después hidratándola para cambiar la posición del OH. Eso es interesante, aunque no es una cuestión de ¡ay, coño, qué molleja! ¡Qué reacción! O sea, cambio sencillamente el OH. Ahora, la otra es importante, o sea, la conversión de isocitrato a alfa-acetolutarato. Es importante, ¿por qué? Porque tiene una reacción de óxido-reducción. Eso es importantísimo porque es uno de los elementos clave del ciclo de Krebs. Si hablamos que el ciclo de Krebs es una vía de ¿qué? De óxido-reducción. Bien. Y después de alfa-acetoglutarato a succinil-CoA es una reacción más interesante todavía. Porque sucede algo muy parecido a lo que le pasa al piruvato. Eso que está ahí lo cataliza un complejo multienzimático que se denomina complejo multienzimático del alfa-acetoglutarato de hidrogenasa, que tiene 5 coenzimas y tiene 3 enzimas. La alfa-acetoglutarato descarboxilasa, la dihidrolipoil deshidrogenasa y la dihidrolipoil transacetilasa. Enzimas muy parecidas a las que degradan al piruvato para convertirlo en acetil-CoA. Y tiene los mismos mecanismos de regulación, igualito. Pero fíjense lo interesante, y es que en esa reacción se incorpora coenzima A. Se incorpora coenzima A. Y así como yo por allá, por el piruvato, produzco acetil-CoA, aquí produzco succinil-CoA. Y el succinil-CoA tiene un enlace de alta energía. ¿Lo están viendo aquí? Y si ese enlace de alta energía se rompe, ¿qué se libera? Energía. Y esa energía yo la puedo usar para convertir el ADP en ATP. Eso es un elemento importante del ciclo de Krebs. Porque el ciclo de Krebs produce ATP, pero produce poquito. El ciclo de Krebs, dentro del ciclo de Krebs, produce nada más un ATP por cada vuelta del ciclo. Uno solo. Ahí en ese punto. Por la ruptura de ese enlace de alta energía del succinil-CoA. Un solo ATP. Uno solo. Uno. Nada más uno. Uno y solo uno. Ok, eso se llama oxidación a nivel de sustrato. Fosforilación. Fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación a nivel de sustrato. Para distinguirlo de las fosforilaciones que ocurren en la cadena respiratoria, que la vamos a ver dentro de un ratito. El succinato se oxida por una enzima que se llama succinato de hidrogenasa, que depende de FAD. Después el fumarato se hidrata y genera malato, y después el malato se oxida por una enzima que se llama malato de hidrogenasa intramitocondrial, que utiliza como coenzima NAD y da NAD reducido. Y después ya saben lo que le pasa a los salacetatos. Se combina otra vez los acetil-CoA para volver a generar citrato. Ahora, los clásicos dicen que el ciclo de Krebs tiene dos vías, supuestamente independientes. La vía de los hidrógenos
y la vía de los carbonos. Eso es lo que van a ver en el libro. El ciclo de Krebs tiene dos vías, la de carbono y la de hidrógeno. La del hidrógeno ya saben, estamos oxidando los compuestos y esos hidrógenos van ¿a dónde? Al NAD o al FAD. Y los carbonos, pues obviamente se van a liberar. ¿En forma de qué? De dióxido de carbono, CO2. Bien. Eso es lo que dicen la gente esa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más importante del ciclo de Krebs? Para mí es la vía de los hidrógenos. Para mí, todo ese poco hidrógeno que está quedando en ¿dónde? En el NADH y en el FADH2. Eso es lo importante. Y ahí están en el centro todos esos hidrógenos que se están congregando. Porque al principio de la clase dijimos que los hidrógenos eran lo más importante. Que un compuesto energético si tenía que hidrógeno. Y que esos compuestos energéticos podían producir energía si yo les quitaba los hidrógenos. Y no es eso lo que estamos haciendo ahí. Ahí estamos quitando los hidrógenos por reacciones de oxidorreducción. Ahora, que no tengan todavía la noción de qué vamos a hacer con esos hidrógenos es otra cosa. Pero estamos sacando los hidrógenos. Se los sacamos a la glucosa, se los sacamos al piruvato y se los estamos sacando al acetil-CoA. Los estamos extrayendo. Y se está acumulando, ¿qué? Se está acumulando una gran cantidad de coenzimas reducidas. Antes las teníamos oxidadas, ahora las tenemos reducidas porque estamos pegándole átomos de hidrógeno. ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Eso que ven. Por cada vuelta, 3 moléculas de NADH reducida, una molécula de FAD reducida, un solito ATP y 2 moléculas de CO2. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los átomos de hidrógeno? Los tan carareados átomos de hidrógeno, los que hemos dicho que son tan importantes, que son tan espectaculares, que nos van a generar energía, bla, bla, bla. Pues muy sencillo. Todos esos átomos de hidrógeno los vamos a llevar a una vía metabólica que se llama cadena respiratoria, también conocida como cadena transportadora de electrones. Cadena respiratoria, ese es el nombre. Ahora, la cadena respiratoria no es que... No, cadenas respiratorias son igual, compuestos químicos que transportan equivalentes reductores. La cadena respiratoria es una vía también de oxidorreducción. Igualito, así como es la glucólisis, la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs. La cadena respiratoria es una vía metabólica que transporta equivalentes reductores. Con una pequeña diferencia. Hasta ahora, en las 3 vías que vimos, ¿qué transportamos? Átomos de hidrógeno. La cadena respiratoria es especial, porque la cadena respiratoria puede transportar átomos de hidrógeno, pero también puede transportar electrones. Esa es la pequeña diferencia. Electrones. Claro. Un átomo de hidrógeno tiene el protón y el electrón. O sea que indirectamente también está transportando electrones, pero como átomos de hidrógeno. Bien. ¿Recuerdan la mitocondria? De biología, por allá, algún día que les dieron eso. La mitocondria es un organelo especial porque tiene 2 membranas. Tiene la membrana mitocondrial externa y tiene la membrana mitocondrial interna. Y entre las 2 membranas hay un espacio que se llama espacio intermembranoso. Y dentro, ¿no? Hacia la parte de adentro de la membrana mitocondrial interna está la matriz mitocondrial. ¿Cierto? Estamos claros en ese concepto básico. Entonces, eso es necesario para que puedan entender esto, ¿no? Si yo agarro la mitocondria y la corto, voy a tener en la parte más interna la matriz mitocondrial. Luego, la membrana mitocondrial interna, ahí en amarillo. Después el espacio intermembranoso y más hacia afuera la membrana mitocondrial externa. ¿Sí? La composición
de la membrana mitocondrial externa y la composición de la interna es muy diferente. Son membranas, están hechas de fosfolito, pero una es más permeable que la otra. La membrana mitocondrial externa es permeable a casi cualquier cosa, porque tiene transportadores para casi cualquier cosa. En cambio, la interna es muy complicada de atravesar porque no tiene casi transportadores, tiene muy pocas proteínas. Entonces eso hace que sea difícil el paso de sustratos a través de la membrana mitocondrial interna. Ese es el primer elemento básico que tienen que aprender. Segundo, la mayoría de los hidrógenos que estamos recogiendo de los sustratos energéticos, esos hidrógenos, ¿dónde están? Ubicados en la matriz mitocondrial, porque ahí es donde está el ciclo de Krebs. Y entonces todas esas coenzimas reducidas están ¿dónde? Allá. ¿Cuáles? Las coenzimas reducidas del ciclo de Krebs, las coenzimas reducidas de la piruvato deshidrogenasa, que también es mitocondrial. Y los únicos que se nos están quedando afuera son los de la glucólisis. Sin embargo, desde un punto de vista didáctico, fíjense que les estoy poniendo piruvato y ácidos grasos, ¿verdad?, ya dentro de la mitocondria. No les estoy poniendo los ácidos grasos afuera, ni la glucosa afuera, entrando hacia la mitocondria. De hecho, lo hacen, y lo vamos a ver. Pero ya se los pongo ya de una vez dentro de la mitocondria. Más sin embargo, recuerden que cuando la glucosa se oxida a piruvato en citosol, ahí hay NADH. Esos NADH están de aquel lado, afuera. Aquí tengo los NADH que vienen de la oxidación de los sustratos en el ciclo de Krebs y la oxidación de los sustratos, por lo menos el piruvato, en la descarboxilación oxidativa del piruvato, que ocurre dentro de la mitocondria. Bien. ¿Qué me genera el piruvato? Acetil-CoA. Desde ahora les adelanto que la oxidación de los ácidos grasos genera acetil-CoA también. Así como cuando yo oxido el piruvato y lo convierto en acetil-CoA, yo también oxido los ácidos grasos, y por una vía que se llama complejo multienzimático de la oxidasa de ácidos grasos, yo oxido esos ácidos grasos y los convierto en acetil-CoA, y también los oxido dentro de la mitocondria. Es decir, que las grandes vías oxidativas, las que producen muchos hidrógenos, ocurren en el mismo sitio donde yo voy a transportarlos hacia la cadena respiratoria, es decir, en la misma mitocondria, para aprovechar. Eso creo que se llama compartamentalización, creo. Entonces las enzimas que oxidan a los ácidos grasos, las enzimas que oxidan al piruvato, las enzimas del ciclo de Krebs, están compartamentalizadas. Es más, están recompartamentalizadas. Porque no es que estén en la mitocondria, es que están en la mitocondria y para más vaina están dentro de la matriz mitocondrial. Están doblemente compartamentalizadas. ¿Por qué? Porque me interesa que esté ahí. Me interesa que los equivalentes reductores, los hidrógenos, se generen ahí. ¿Por qué? Porque al lado, justo al lado, ¿qué tengo? La cadena respiratoria. Entonces yo me voy a producir los hidrógenos por allá, para después traerlos, para meterlos por ahí. Dígame si dicen los chorritos rojos. Entonces, señores, lo producimos en la matriz para pasarlos de una vez a la cadena respiratoria. ¿Qué es eso de cadena respiratoria? No le parece mucho el término respiratorio, no voy a hacer que se confunda. La cadena respiratoria, a mi manera de ver las cosas, es como el bisturí más exacto, más preciso, y que hace los cortes más finos en el universo, en maracucho, en la bolita del mundo.
Es el ultramicrotomo más arrecho que existe. Vergatario podría decir si yo fuera chavista, pero como no soy chavista, no es vergatario, es arrecho. O como dirían en Fox o en DirecTV, arrecho. ¿Por qué? Porque separa, corta el átomo más minúsculo que existe. ¿Cuál es el átomo más pequeño? El de hidrógeno. Entonces lo corta por la mitad. ¿Y qué genera? Un protón y un electrón. Eso es lo que hace la cadena respiratoria. Eso es lo que hace, lo que pasa es que es un proceso. Básicamente es lo que hace. Cuando vos estés cortando la boloña con el aparatico, haces ñiqui, le das hasta que te sale toda la boloñita picada. Igual lo hace la cadena respiratoria. Lo hace por paso, pero lo hace. Separa los protones, la carga positiva, la separa de la carga negativa, del electrón. Los corta y manda uno por un lado y el otro al otro lado. Eso es lo que hace la cadena respiratoria. Más nada. Lo demás son procesos que parecieran ser complejos, pero son fáciles. Siempre y cuando sepan sumar, restar, multiplicar y dividir, eso es fácil de entender. El primer eslabón de la cadena respiratoria es una proteína. Es una proteína que se llama flavoproteína. Ese es el nombre. Y esa proteína utiliza como cofactor, como coenzima, al FMN, al flavín mononucleótido. Al flavín mononucleótido. ¿Qué es el flavín mononucleótido? Una coenzima de oxidorreducción. Y entonces el flavín mononucleótido, ¿qué transporta? O átomos de hidrógeno o electrones. Entonces pongan en los apuntes que el flavín mononucleótido, la FMN oxidada, transporta átomos de hidrógeno. Y transporta dos átomos de hidrógeno completos. ¿Qué es un átomo de hidrógeno completo? El electrón y el protón. ¿Qué es lo que está allá arriba? En la parte negra. En la parte negra hay unas bolitas, ¿verdad? La bolita de arriba que tiene un protón positivo y un electrón negativo. Y la del otro lado tiene un electrón negativo y un protón positivo. Esas dos bolitas de arriba, ¿qué son? Lo que está arriba, dos átomos de qué? De hidrógeno. Ya está. Y esos dos átomos de hidrógeno, ¿de dónde vienen? Del NADH. ¿Que viene de dónde? Del ciclo de Krebs. ¿Que viene de dónde? De la oxidación de acetil-CoA. ¿Que viene de dónde? De la oxidación del piruvato. ¿Que viene de dónde? De la glucosa. ¿Que viene de dónde? De la papa. De la papa. Se van los dos átomos de hidrógeno. ¿A dónde? A la flavoproteína. 20 puntos. ¿Qué le pasa a la flavoproteína arriba? Estaba antes con. Antes estaba oxidada, sin hidrógenos. Ahora que lo recibe, está reducida. Tiene los dos hidrógenos pegados. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué tiene un átomo de hidrógeno? Un electrón. ¿Y un protón? ¿Está ahí el electrón y el protón? Sí. Por partida doble. El siguiente eslabón de la cadena respiratoria son las dos bolitas rojas esas que están viendo ahí. Esas dos bolitas rojas se llaman proteínas hierro o ferrosulfuradas también. No hay problema, es lo mismo. Las proteínas hierro-azufre tienen en su estructura, es de oxidorreducción, tienen hierro. Yo les dibujé el hierro, ¿se recuerdan? Que el hierro podía ir de valencia +3 a +2 y de +2 a +3. Anótenlo. El hierro nada más recibe electrones. El hierro no recibe átomos completos de hidrógeno. Recibe electrones. Y arriba, ¿qué tiene la flavoproteína? Átomos completos de hidrógeno. Entonces, la flavoproteína, tal como está en el dibujo, ¿qué dona? Nada más los electrones, porque es lo que puede recibir
la proteína hierro sulfurado. Ella recibe los electrones. ¿Qué me queda? Hidrógeno de la flavoproteína. Quedan protones. Bueno, protones. Porque los electrones se van para la proteína hierro azufre. Entonces nada más quedan los protones, las cargas positivas. Las cargas positivas se van, se bombean, se llevan hacia el espacio intermembranoso. ¿Qué le pasa al hierro? Se reduce. El hierro, que estaba en valencia más 3, oxidado, sin el electrón, cuando recibe el electrón se reduce y pasa de valencia más 3 a valencia más 2. Ahí está el proceso. ¿Cómo están las proteínas ahora? Están reducidas, ¿verdad? Tienen nada más electrones. Y entonces los protones son bombeados ¿a dónde? Al espacio intermembranoso. ¿Qué le pasa a la proteína hierro azufre que estaba reducida? ¿Ahora qué le va a pasar? Se va a oxidar, porque ahora no tiene los átomos de hidrógeno. Tenía lo que recibió ya. Bien, ya lo botó. ¿Entendido hasta ahora? Está fácil, ¿verdad? Ahora, Por favor. El siguiente eslabón de la cadena respiratoria le toca ahora a las proteínas hierro azufre. ¿Qué tienen que hacer ellas? Donar los electrones. La proteína hierro azufre le dona los electrones al siguiente eslabón de la cadena respiratoria. El siguiente eslabón se llama coenzima Q, que muchas cremas de belleza que usan las muchachas tienen coenzima Q, porque es antioxidante. El poder antioxidante de la coenzima Q, unido a perlas de no sé qué verga, hacen que se quiten las arrugas y ver. la gente va a Ve, ganas de gastar la plata. Sí, el colágeno es una tontería. También. Pero esa es más tontería todavía. Esa es peor. Fíjense la coenzima Q. Ahí se lo pongo en una forma sencillita, ¿no? La coenzima Q, ahí en ese caso, está completamente oxidada. No tiene átomos de hidrógeno. No hay átomos de hidrógeno, está oxidadita. Ahí tienen dos moléculas de coenzima Q en azul, completamente oxidadas. Pero si están oxidadas, se pueden reducir, pueden recibir hidrógenos. Pero, anótenlo, la coenzima Q nada más transporta hidrógenos. La coenzima Q no transporta electrones, transporta hidrógenos completos. como la flavoproteína. Como la flavoproteína, igualito. Y cada molécula de coenzima Q transporta dos hidrógenos. Ahí tenemos dos moléculas de coenzima Q. Así que pueden ir ¿cuántos hidrógenos? 4. 2 en una y 2 en la otra. Muy bien. Machete. Pero la proteína hierro sulfurada, ¿qué puede donar? Nada más el electrón. ¿Y el protón de dónde lo saca? No, se saca de la matriz mitocondrial. Esos dos que están allá, solitos, botados en la matriz, se van a meter dentro de la membrana mitocondrial interna. ¿Por qué? Porque la coenzima Q es altamente liposoluble y se puede mover en todo lo ancho de la membrana mitocondrial interna. Y entonces puede recoger hidrógenos de aquí y los puede llevar para allá. Vamos a ver el proceso. Entonces, la proteína hierro azufre dona los electrones, ¿verdad? Se oxida. Se oxida y Entonces valencia los hidrógenos, ahora tenemos ya hidrógenos completos, los protones y tenemos ahora hidrógenos completos, ¿verdad? Y no sé cómo me queda la cosa arriba. El doble enlace se transforma en uno solo. Sí, pero lo más importante, el átomo de hidrógeno. Tenemos átomos de hidrógenos arriba ahora. ¿Por qué? Porque los electrones fueron donados de la proteína hierro azufre
y los protones fueron tomados del espacio de la matriz mitocondrial. Ahora, esa coenzima Q ya no está completamente oxidada, está semi-reducida o semi-oxidada. Todavía le podemos meter más hidrógenos a la coenzima Q, pero ¿quién los va a donar? Los va a donar el siguiente eslabón de la cadena respiratoria, que se llama citocromo B. Anótenlo, los citocromos nada más transportan electrones, como las proteínas hierro-azufre. Entonces, un citocromo reducido puede donar átomos de hidrógeno, puede donar electrones a la coenzima Q. Entonces, dos moléculas de citocromo B donan cada una un electrón a cada molécula de la coenzima Q, pero nada más dona el electrón. ¿De dónde sacamos el protón? De la matriz mitocondrial. 20 puntos. Me quedó un poquito choreta en la animación, ¿no? Pero bueno, yo no soy experto en eso. Yo se los dejo a ustedes. El citocromo pasa de reducido a oxidado. Y la coenzima Q se reduce completamente. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 4. 1, 2, 3 y 4. Les dije que sumar, restar, multiplicar y dividir. Es más, dividir no hace falta. ¿Está claro hasta ahora? Bien, seguimos. Y ahora más le pregunté que si estaba claro, no que esto lo iba a repetir. ¿Qué le pasa ahora a la coenzima Q, que es lo más importante? La coenzima Q ahora empieza a donar los hidrógenos, pero viene la parte buena del asunto. Vamos a ver ahí la coenzima está donando dos hidrógenos. Esos hidrógenos, ¿qué tienen? Un protón y un electrón cada uno. El siguiente eslabón de la cadena respiratoria es el mismo citocromo B, que está oxidado. ¿Qué puede recibir el citocromo? Solamente Electrones, ¿verdad? Machete, recibe ahora los electrones que le está mandando ¿quién? La coenzima Q de los hidrógenos. Eso es correcto. Van entonces los electrones hacia el citocromo B. ¿Y los protones para dónde van? Para el espacio intermembranoso. Citocromo queda ahora como de oxidado a reducido. Y la coenzima Q queda ahora semi-oxidada o semi-reducida, como le quieran llamar. Pero todavía a la coenzima Q le quedan dos hidrógenos. Igualito, quedan esos dos hidrógenos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? A donar los electrones al siguiente eslabón de la cadena respiratoria, que es el citocromo C, que ahí está oxidado, y lo vamos a convertir en reducido. Entonces los electrones van al citocromo C y los protones ¿para dónde van? Al espacio intermembranoso. Citocromo C pasa de oxidado a reducido y la coenzima Q de semi-reducida a coenzima Q completamente oxidada. El último eslabón de la cadena respiratoria es la transferencia de los electrones del citocromo C al citocromo AA3. Ahí no hay nada de hidrógeno, ahí ya es puros electrones que pasan directamente al citocromo AA3. Queda el C oxidado y el AA3 reducido. Y finalmente el citocromo AA3, que está reducido, le pasa los electrones al oxígeno, que está en la matriz mitocondrial, lo combina con dos hidrogeniones y genera agua. Water. Medio oxígeno. Medio oxígeno. Medio oxígeno. La mitad.
Esa es la reacción balanceada. No te preocupes por eso. Media molécula de oxígeno es lo que se llama oxígeno singulete según los gringos. Oxygen singlet. El oxígeno, no O2, sino el oxígeno solo. Acuérdate que el agua es H2O. Entonces medio mol de oxígeno molecular es un oxígeno singulete. Y ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? Fabriqué agua. Oh, fabriqué agua. ¿Qué verga? Oh, agua. Tanta vaina para fabricar agua. Oh, no. El agua es algo para que se confunda. El agua es para que el examen me digan que la cadena respiratoria como principal elemento es formar agua. Y el agua es del ciclo del agua, y el ciclo del agua, la lluvia, el niño. No, lo más importante es aquello que está allá. Cómo hemos ido pasando poco a poco los protones, los hidrogeniones, los protones, ¿hacia dónde? Hacia el espacio intermembranoso. Porque entonces mi espacio intermembranoso se está llenando ¿de qué? De hidrogeniones. Se está cargando ¿cómo? Positivamente. ¿Y qué le está pasando a mi matriz? Se está quedando sin cargas positivas. Porque ¿de dónde estoy sacando yo los protones? De la matriz. ¿Cómo se me queda la matriz cargada entonces eléctricamente? O sea, que se está cargando con protones, eso quiere decir que también es así. Se podría decir, no le paren pelota a esta parte porque fue un experimento que hice, pero no me salió. No le paren. Creo que lo voy a tener que cortar. Ahora lo corto. Entonces, pues eso es lo que hay ahí. Eso es lo que hay. La matriz cargada ¿cómo? Negativamente. Y el espacio intramembranoso cargado ¿cómo? Positivamente. La cadena respiratoria genera una diferencia de potencial eléctrico y químico entre el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial, gracias a la presencia de la membrana mitocondrial interna que separa esos dos ambientes. Esta diferencia de gradiente es utilizada de forma controlada para la síntesis de ATP en un proceso que se denomina fosforilación oxidativa. Y ahí entra a actuar mi amigo Morpheus. Matrix. 500, 800, 400, 900, 1532 veces. Y hoy que seguro que la ponen en TNT, la vuelvo a hacer. Todos los viernes te ponen Matrix. Siempre. Y te zampan las 3 de una vez. Pero no es como la segunda. Esa es la mejor. Esa es la mejor de todas. Pero ¿qué tiene de interesante la foto de Morfeo? Las cargas. Y lo que ustedes pueden ver reflejado en los dos lentes. Y la pila. Y la pila. La pila tiene dos polos, ¿verdad? Uno positivo y uno negativo. ¿Y mi mitocondria? Tiene dos polos, uno negativo. Conclusión. Eso. No, la pila es como la mitocondria. La pila es como la mitocondria. No es para que se mareen, ¿no? Sino que, fíjense, positivo, negativo, es lo mismo. Ahí está la membrana mitocondrial interna en amarillo, ¿verdad? Lo positivo del lado izquierdo, lo negativo del lado derecho. Lo que estoy metiendo es eso que está ahí raro, que parece como una matica tumbada por un huracán, pero que evidentemente no es una matica tumbada por un huracán. Es algo que se llama unidad fosforilante. Unidad fosforilante, es el nombre de la matica esa tumbada, que tiene dos funciones, nada más. Una, anota, función de canal iónico.
función de canal, es una proteína, función de canal. Y la otra, función de enzima, es un canal y es una enzima. Al canal le llamamos subunidad F sub 0, o FO, como le dicen en biología. No, FO no, FO. Eso es otra cosa. FO. Y la enzima se llama F sub 1. FI, le dicen algunos. Al conjunto le llaman FIFO. F sub 0 canal, F sub 1 enzima. La gran pregunta es, ¿canal para transportar qué? ¿Qué hace un canal? Transporta cualquier cosa de donde hay más a donde hay menos. Ok. Ese F sub 0 es un canal para protones. Por lo tanto, transporta los protones de donde hay más, el espacio intermembranoso, a donde hay menos, la matriz mitocondrial. Eso es lo que hace FO, transportar protones. Y de hecho lo hace, ¿no? Porque si tenemos más protones allá y menos aquí, y tenemos el canal, lo transporta. ¿De dónde? De donde hay menos a donde hay más. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando el protón atraviesa el canal? Se consigue con la enzima. Se consigue con la enzima. Y el protón sirve de modulador alostérico positivo de la enzima. La activa. La corriente de protones activa la enzima. La enzima recibe el nombre de ATP sintasa. ¿Qué hace la ATP sintasa? Fabricar ATP. ¿A partir de quién? Del ADP y el fosfato. Ahí lo podemos ver esquemáticamente. ¿Qué hace la cadena respiratoria? Llevar los protones ¿hacia dónde? Hacia el espacio intermembranoso. Aumenta en concentración y en presencia del canal, el protón se tiende a regresar. Pero cuando se regresa, activa la enzima. Cuando la enzima se activa, convierte el ADP más el fosfato inorgánico, los pega y genera ATP. Y eso es todo. Eso es oxidorreducción biológica. Eso es para ver los sitios de producción de ATP. Sitio 1, sitio 2, sitio 3. El FAD del ciclo de Krebs, el FAD reducido, no le entrega el hidrógeno al FMN, se lo entrega a la coenzima Q. Entonces salta el primer sitio de bombeo de protones hacia el espacio intermembranoso. Entonces los hidrógenos que cede el FAD hacen producir menos ATP. Los que donan directamente al FMN, cada par de protones, me generan 3 ATP, porque hay 3 sitios de fosforilación. Mientras que el FAD, como se brinca uno, nada más me genera 2 ATP. Es un pequeño detalle. Echemos cuentas. NAD, como da los hidrógenos desde arriba, produce 3 ATP, cada NAD. El FAD, como da los hidrógenos un poquito más abajo, nada más produce 2. Vamos a contar. ¿Cuántas coenzimas que tienen NADH hay ahí? 3 3, ¿verdad? Entonces la primera genera 3 ATP, la segunda genera 3 ATP y la tercera genera 3 ATP. 3 más 3 más 3, 9. Y el FADH produce 2. 9 y 2, 11. Y un ATP que se produce en sustrato son 12. Eso quiere decir que cada vuelta que da el ciclo de Krebs genera 12 ATP. De una acetil-CoA, que viene de un piruvato, que viene de una molécula de glucosa. Vamos a ver eso. Ya vamos a ver eso. Hemos terminado, ¿no? Pero vamos a echar las cuentas. Morfeo, rewind.
Después de la clase, ¿Por qué no se sale? Se vuelve a meter en la diapositiva. No, así es mejor, porque así lo repasan al revés. después de la clase, Ahí. Ahí. Bien. La glucosa tiene 6 átomos de carbono. Tiene 6. Cuando yo llevo la glucosa a la glucólisis y la degrado a piruvato, el piruvato tiene 3 átomos de carbono. Por lo tanto, como producto de la glucólisis se generan 2 moléculas de piruvato, cada una con 3 carbonos. Por eso es que pongo ahí 2 piruvatos. Por lo tanto, allá en el NAD de la glucólisis tengo 2 NAD, porque dentro de la glucólisis, lo vamos a ver la semana que viene, la molécula de glucosa se rompe en la glucólisis, en una reacción por una enzima que se llama aldolasa. La aldolasa rompe la molécula de glucosa y me quedan 2 moléculas de 3 carbonos, que son las que se oxidan, que son las que están ahí. Por eso que tenemos 2 NAD que me generan 2 NADH. Ahora después yo tengo 2 moléculas de piruvato que se me convierten en ¿cuánto? En 2 moléculas de acetil-CoA. Es decir, que el ciclo de Krebs con una molécula de glucosa da 2 vueltas, porque hay 2 moléculas de acetil-CoA, una que entra primero y la otra que entra después. Entonces no son 12, 24 NADH. son 12 por cada acetil-CoA, pero son 2 acetil-CoA. Entonces son 24 por cada molécula de glucosa. Pero, y de piruvato a acetil-CoA, ¿cuántos NAD tengo? 2. ¿Y cada uno cuántos ATP me produce? 3. 3 y 3. 6, ¿Y 24? 30. Son 30. Y los de la ¿Y los de la glucólisis? son 2. ¿Cuántos son? 6 más. Son 6 ATP más, ¿verdad? Entonces, 32, 30 más 6 36. son 36. Está bien. Machete, ¿verdad? Pero, la glucólisis también produce ATP. Claro. La glucólisis produce 4. Produce 4. De forma bruta produce 4. Entonces 36 y 4 son 40. Pero también la glucólisis consume 2. Entonces 40 menos 2, 38. Entonces cada molécula de glucosa en condiciones aeróbicas, cuando se oxida completamente, se producen 40 moléculas de ATP en bruto y netas 38. Eso lo vamos a sumar bien bonito cuando veamos glucólisis. Que hablemos del rendimiento energético de la glucólisis, empezamos a... Porque todavía hay un cuento que no hemos echado, y es que los hidrógenos de la glucosa están afuera, no están adentro. Entonces, para que esos hidrógenos me puedan dar energía, yo tengo que pasarlos ¿para dónde? A la matriz mitocondrial, a través de las vías metabólicas que se denominan lanzaderas. Sí. Esas lanzaderas las vamos a estudiar en la próxima clase, pero tienen una tarea. Copia. Tienen una tarea, porque las lanzaderas, que las vamos a estudiar entrando la semana que viene después del examen, yo voy a escoger al azar, aleatoriamente, 2 bachilleres para que me expliquen la lanzadera. Aleatoriamente. Así como que vos y vos. Pero hay una que es muy sencilla. No importa. Todo, hasta lo más sencillo, se puede analizar. La primera tarea es que me tienen que estudiar y disecar desde un punto de vista molecular las principales lanzaderas. Lanzaderas. Esa es la primera tarea. La segunda tarea es más fácil, pero más tediosa. Ya yo metí en mi Dropbox las exposiciones
de ustedes en el video. Eso quiere decir que entre hoy y el domingo se deben sincronizar. Son muchos. Entonces ustedes tienen la labor de ver los videos y evaluarlos. Obviamente, no se van a autoevaluar con su mismo video, sino el video de los compañeros. Entonces yo les voy a pasar el link de 8 hojas de evaluación. Una hoja de evaluación para cada video. La hoja de evaluación va a estar identificada. Hoja de evaluación del video tal. Esa hoja de evaluación tiene ítems. Y cada ítem tiene un puntaje que ustedes le pueden colocar. Ahí va a estar la chuleta de cómo se pone el puntaje. Entonces ustedes van a evaluar cada uno de esos videos. Quiere decir que tienen que meterse a 8 encuestas. A 8 encuestas diferentes para ponerle la valoración a cada una de las encuestas. Yo la voy a dejar abierta durante 10 días. En esos 10 días ustedes tienen que ver los 8 videos y tienen que evaluar esos videos. Podría ser unos días, sin problema. Entonces, una vez que tenga esas evaluaciones, yo voy a sacar el promedio de todas esas evaluaciones y van a tener la nota de vitaminas y coenzimas. Pero también van a ver una parte de la nota que usted va a dar. Por supuesto. Si yo veo que hay mucha diferencia entre la nota que yo pongo y la nota que ponen ustedes como evaluadores, yo reviso a las personas que hicieron una valoración incorrecta, bien sea porque son panas, son amigos, entonces te pongo 4 puntos más y esas cosas, y entonces los que hagan esa barbaridad los ratan. ¿Perdón? No, lo voy a ver igual que usted. Yo cogí y los puse en Dropbox. Entonces igual en esos 10 días yo voy a ir viendo los videos y voy poniendo mi evaluación. Por supuesto, ahora la hoja de evaluación va a tener un ítem que va a decir nombre. Es decir, que ustedes como evaluadores se tienen que identificar. Si no se identifican, no tienen nota. Ahí sale como te... Va a estar nombre, cédula, lo que sea, huella dactilar, no sé, por cada Cada video. encuesta. Cada encuesta. Va a ir igualito por Google Docs, igualito lo voy a enviar. La diferencia es que voy a poner el link en el grupo, de manera de que esté permanentemente ahí y no tengan que ir en el timeline para atrás a buscar la cosa, ¿no? Entonces es importante que todos ya hayan entrado en el grupo, porque si hay alguien que no ha entrado en el grupo, no va a poder hacer la evaluación. En el de Yahoo, en el grupo de Yahoo, no la voy a pasar por teléfono, la voy a pasar por el grupo de Yahoo. Bien, ahora vamos a arreglarnos con los temas que tienen que hacer para el último integrante. Ya, yo lo corto. ¿Ah? Ya lo corto para que no... Sí, por supuesto.